México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 10ª parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Resultando fácil ante la euforia contagiosa de los vencedores, el sumarse al coro de la burguesía triunfante y de corrido acabar en seguimiento con el resto del izquierdismo, pasando a denostar al dictador de Cuba, subidos al barco de la libertad triunfante que auguraba el fin de la revolución cubana, en lo que vino a ser el deporte favorito de los intelectuales reaccionarios, atacar a Fidel y augurar la inminente debacle de la revolución, tal y como queda escriturado, y así pasa la historia del disparate y las falacias burguesas, en un libelo escrito por Andrés Oppenheimer intitulado La hora final de Fidel Castro, publicado por Javier Vergara en Buenos Aires hacia 1992, libelo calificado de ser un libro de encargo, encomendado a un prestigiado periodista de The Miami Herald y premio Pulitzer 1987, por el cual este mercenario a sueldo de los contrarrevolucionarios, gusanos de Miami, se inmortaliza augurando que tras de la caída de la URSS, los de la pequeña isla estaban sentenciados a la supresión de su revolución, para morirse de risa. Chasco que se llevó el mercenario y sus patrocinadores, que siguen en espera de la inminente caída del mejor ejemplo de socialismo que nación alguna haya podido establecer en la historia. Pero como el cinismo y la desvergüenza son la marca de la casa, tanto el sujeto utilizado como los empleadores siguen promoviendo su tarea una y otra vez fallida, causa suprema del imperialismo contrarrevolucionario en América Latina. Propaganda negra, guerra psicológica, bombardeo ideológico. A diversos niveles y con diversos agentes, el dominio burgués se plasma en la opinión pública cercando y empapando a los sujetos, envolviéndolos con la propaganda de la clase dominante. El encuentro organizado por la revista Vuelta se inscribió en esas formas multitudinarias de propaganda negra, la que se viene utilizando de manera profusa desde que se inventó la imprenta, empleándose como medio infamatorio que denuestra al enemigo político y a la nación rival en las disputas internacionales, como fue el caso de la leyenda negra que Inglaterra produce propalando una serie de infundios contra España en el siglo que corre de la mitad del siglo XVI a la del XVII, en el marco de la confrontación en el Atlántico acaecida durante el largo siglo XVI. En un contexto similar de disputa en el largo siglo XX, los propagandistas de Occidente tenían que celebrar la virtual caída del bloque soviético, puesto que implicaba la derrota del rival que hasta cierto punto se oponía al dominio mundo capitalista, aún y habiendo ya dejado de representar la alternativa viable que suprimiese tan terrible sistema, no dejando de significar su caída el paso a una etapa en la que el capitalismo se propaga por el mundo entero y como tal el triunfo del sistema hacedor de la revolución industrial y como tal de la tecnósfera por sobre el intento fallido de edificar una sociedad que superase las ominosas situaciones, circunstancias y consecuencias del capitalismo imperialista. Guerra fría en la cual la propaganda negra jugó un papel preponderante, denostando a un rival de por sí proclive a ser vilipendiado por su rigidez cultural y su régimen político encochado. Todo lo contrario a la extroversión capitalista que hace de la propaganda masiva una de sus armas preferentes por el control ideológico de las mentalidades a modo, haciendo de la difusión comercial uno de sus más redituables negocios, con prensa, radio, cine y televisión, promoviendo el consumo al unísono de propagar la desinformación y la imposición sutil de un modo de vida que implica una conducta alienada e inconscientemente padecida por los sujetos cautivos en la enajenación mediática. Celebrar la experiencia de la libertad se presentaba como un momento propicio para ejercer la cargada en contra de Castro y la revolución cubana, lo que consistió en denostar a los intelectuales infatuados por los tiranos, tal y como consideraban a Gabriel García Márquez, calificado por Octavio Paz de ser el último defensor de Fidel, apologista del culto anacrónico al caudillo, cree que proseguiría con Chávez,
tal y como abundaría tiempo después el escudero de Octavio, Enrique Krause, porque para estos defensores de la libertad del capitalista, toda oposición a la libre intromisión del capitalista, cual agente preponderante, atenta contra la auténtica libertad, dado que en ellos para nada asoma la identificación del capitalismo como lo que es, una praxis opresiva e imperialista que ejerce el neocolonialismo, cuando que en realidad la supuesta libertad no ocurre sino a la inversa, cuestión de óptica de clases o de objetividad científica. El libertinaje proveniente del dominio capitalista atenta contra la libertad de los ciudadanos, procediendo, como procede, de la extracción de plusvalía para apuntalar todo un sistema de explotación, usufructo y engaño, procediendo a instaurar todo un sistema de producción industrial, sustento del enorme conglomerado de servicios, profesiones, circos y cultos, así como hacedor de la superestructura política, jurídica, policial, militar, que compone tan ingente sistema, logrando abarcar al mundo, imponiendo las condiciones que favorecen al capitalista y a sus servidores, entre los que se encuentran los intelectuales orgánicos. El encono contra Cuba era algo más que espontáneo. Era la tarea a seguir en el eslabonamiento de la caída de las fichas del dominó. Cuba quedaba aislada y se suponía que no podría soportar sola y bloqueada en Occidente por los yanquis al mantener su economía que inevitablemente se precarizaría. Pero además de ello, los promotores de la revista Vuelta a la Derecha aseveraban que en la actualidad ni los marxistas ortodoxos defendían ya a Fidel Castro y con ello a la revolución. Enrique Krause lo dijo. Arrogándose el sentir de los pueblos, se atrevía a decir que no había ningún pueblo en el mundo capaz de defenderla. Es más, para este historiador empresario, ni el propio pueblo cubano, si pudiera expresarse a través de unas elecciones, apoyaría ya a Fidel y a la revolución. Supina ignorancia del sistema electoral cubano, para entonces y ahora más democrático que el estadounidense, y no se diga que el mexicano, el campeón de los fraudes electorales. Tal y como Marx lo dejara en claro desde su época, el capital no produce sino una libertad figurada que en realidad es un sistema de explotación perfeccionado, superior al feudal, para cuando el campirano, aún el siervo apegado a la gleba, al ser desposeído, queda liberado para venderse encuerado al capitalista, que explota su fuerza de trabajo, entregándole como salario una porción menor del valor que ha producido, condición social consabida, más ocultada precisamente por la propaganda liberaloide. El encuentro de Vuelta en Televisa se inscribe en esos terrenos, como propaganda masiva efectuada con gran pompa y gasto para venir a celebrar algo que en realidad en este hemisferio terráqueo resultaba en ser un asunto de segunda monta, por la sencilla razón de que aquel imperio fallido no nos había afectado, a diferencia del imperio que sigue vigente, resultando fortalecido al salir triunfante de una guerra fría que bien pudo ser la Tercera Guerra Mundial. Lo que hacia 1990 en realidad se precisaba era atenerse a las consecuencias, tanto en los países que se incorporaban al mundo libre como en las periferias, al dominio unipolar que proyectaba el imperialismo estadounidense. El que los países del bloque soviético se incorporasen a un sistema mundo capitalista, adentrándose a partir de 1971 en su etapa de descomposición, no era motivo de celebración, y menos en América Latina, pero la mayoría de aquellos intelectuales estaban comprometidos con el mundo libre y la sociedad abierta, ajenos a la carga histórica que el dominio capitalista viene efectuando adentro de las naciones y con la hegemonía norte-sur. Le habían ido a los Estados Unidos en el juego de hockey contra la Unión Soviética. Para que en el Olimpo de Televisa Octavio Paz tuviese la última palabra, asintiendo que la alegría nos embargaba al asistir a momento histórico tan memorable, proclamándose el fin del socialismo real y del marxismo, en lo que al parecer había un consenso unánime, salvo el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez,
de probado marxismo, quien desentonó con trasnochadas interpelaciones: todos los demás pensamos, que en realidad, como filosofía, ha hecho de su vida y pertenece ya a la historia de la filosofía, como otras teorías filosóficas que han tenido también una gran influencia. Considerándola como mera filosofía y no teoría social, episteme o paradigma crítico de toda la era moderna y praxis revolucionaria de combate y cambio, valiente para sustituir al capitalismo. Abundaba el poetastro. Algunas de sus ideas circulan en nuestro bagaje intelectual, pero nada más. Consideraba Paz, quien estuvo en Francia, pero no atinó a leer o entender la consideración de Sartre aludida, clarificante de lo referido a la relación del marxismo con su objeto de estudio y con su actitud de praxis emancipativa, de manera que se acredita la pertinencia y permanencia del marxismo durante el resto de la existencia del sistema mundo capitalista. A contrapelo de la tesis de Octavio, hay que decir, una consideración ideal es que el neoplatonismo, las ideas de Giordano Bruno, sean minúsculas porciones del acervo intelectual contemporáneo, o que de las ideas platónicas solo se tengan nociones vagas, a que este eclipse de la filosofía trascendente ante la oscuridad de la razón pervertida anule per se su validez universal, como verdad eidética de los valores supremos, arquetípicos contenidos en la tríada axiológica, verdad, bondad y belleza, valores sempiternos mientras el hombre sea hombre, por sobre quien los formule y comprenda o no. Pero el marxismo no es ningún idealismo, sino una formulación comprensiva del monstruoso capitalismo y su combate. Omnubilados como buenos liberaloides, pequeños burgueses, intelectuales mercenarios y orgánicos en franco estado de descomposición, el marxismo que les alcanza para manejar es el de unos cuantos textos, retazos, inconexos o referencias de segunda mano. Desconociendo la trayectoria dialéctica de la crítica de la economía burguesa, pero acorde con el momento triunfante del monstruo mayor o supremo imperio del mal. Cuando que de cierto, la marxología de Octavio Paz era de tercera mano, alcanzándole para utilizar del acervo marxista solo citas indirectas, tal y como lo efectúa al finalizar su Vuelta al laberinto de la soledad, evocando el subtítulo de una película de Luis Buñuel, La Edad de Oro, tomada de una frase extraída del manifiesto del Partido Comunista, lo que comenta Paz. En español, es un perfecto alejandrino que dice así: en las aguas heladas del cálculo egoísta, el capitalismo, pues, no es otro el villano, ha prostituido el ideal al monetizar al mundo, aludiendo a la condición de frivolidad materialista que impera en el dominio burgués, antítesis ciertamente del amor y la poesía, y en sí de toda fraternidad humana. Esto es la sociedad capitalista. Por eso el amor y la poesía son marginales, concluye Paz. Tratándose del Octavio Paz de 1975, de la revista Plural, con otra actitud a la que posteriormente toma en su delirio senil televisivo, en su condición de vedette intelectual de Televisa. Para que el poeta laureado proceda en el coloquio a convierte en enterrador por Televisa de las revoluciones habidas o en proceso, Nicaragua, o precisando en su lucha versus el dominio imperialista, verdadera afrenta histórica para el subcontinente, que por supuesto no procedía de Moscú. Lo mismo que en dictador televisivo, de lo que opina la clase trabajadora en México y de lo que debe hacer la izquierda. Lo primero, considerando, como ya hemos mencionado, a Fidel Castro como un dictador, criticando a la segunda por mantener una actitud sesgada para con los Estados Unidos. ¿Por qué se empecinará la izquierda en América Latina en tener una consideración negativa para con los Estados Unidos? ¿Meros caprichos o su razón de ser? Abundando en sus posturas de liberal alineado, el amo y señor de Vuelta realiza declaraciones al The Miami Herald en entrevista concedida al mismísimo de Andrés Oppenheimer, para que no quede duda
de que aquel encuentro fue mera propaganda capitalista. Y a pregunta expresa del futuro enterrador de la Revolución Cubana sobre la amistad habida entre Gabriel García Márquez y Fidel Castro, Paz procede a calificarla de patología ideológica, fascinación por el poder, que algunos escritores se sienten fascinados por el poder y los poderosos también se sienten fascinados por los escritores. Y adviértase que el periodista argentino le pregunta a Paz lo que como buen gusano más le interesa: denostar por cualquier modo y en cualquier ocasión a la Revolución Cubana. ¿Estaría ya preparando su libelo? Diatriba a la que el premio Nobel colombiano, consultado por Proceso, responde: es un error de diagnóstico. A Octavio Paz lo admiro como gran escritor que es, pero no como médico. Procediendo a preconizar, cual máximo exponente de la sabiduría televisiva, los partidos de izquierda en México deben limpiarse de su pasado estalinista y su reciente castrismo, y lo que es más, deben condenar a Castro y su obstinada fe en la acción del Estado como gestor económico. Buen punto este de Octavio, que además de caracterizarlo como un reaccionario, lo ubica como prócer del neoliberalismo, abogando por la apertura en México al capital extranjero, la solución ineludible que se oteaba en el ambiente de la tecnocracia salinista que regía a México, conduciéndolo vía Tratado de Libre Comercio a la modernidad. Y el encuentro libertario fue un festivalazo de reaccionarios, evidenciándose que los intelectuales de derecha vivían el frenesí de la libertad que el mercado otorga a los adinerados. La gran interrogación de nuestro tiempo es cómo construir la libertad. Todos sabemos que para que haya libertad es necesario el mercado. Sin el mercado no hay vida económica activa, ni producción, ni distribución. El mercado, evidentemente, es más antiguo que el capitalismo. Nació antes, y en México también había mercados, había tianguis. Pero en su forma moderna, el mercado nace como una extensión del comercio, de la banca y finalmente de la técnica que modifica la naturaleza. Es decir, es una conquista de la modernidad. ¿Verdad, Jacobo?